Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. La primera lectura es de Profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 8. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 11. Y el Evangelio es de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Les voy a incluir el enlace a las lecturas en la descripción abajo para que así, si desean leerlas, tengan acceso a ellas. Comenzamos. Tenemos una de las escenas más hermosas del Evangelio de Lucas. Jesús está a las orillas del lago y tiene mucha gente que se le está acumulando, aglomerando, porque quieren escuchar que Él tiene que decir, ¿no? Ante todo esto, tenemos por el otro lado a un Pedro, a un Juan y a un Santiago cansaditos, porque se habían pasado toda la noche pescando, tratando con todas sus fuerzas de ganarse su pan, de hacer su mejor esfuerzo, y habían regresado con las manos vacías. Estaban limpiando sus redes después de una larga noche. Estaban en su propio mundo. Bien. Aun si Pedro, Santiago y Juan estaban en su propio mundo, limpiando sus redes, Jesús se aparece en sus vidas. Y disimuladamente se cuela en sus vidas, discretamente. Bien. Cuando se sentían más cansados, fracasados, bien, frustrados, y se mete a su barca sin que ellos se den cuenta. A veces sentimos que se nos exige más cuando más débiles somos, cuando más cansaditos estamos, cuando más frustrados estamos, ¿no? Y eso fue lo que pasó allí, ¿no? Jesús se coló dentro de esa barca y le pidió a Pedro, a Simón en aquel momento, a que apartara un poco la barca y se fuera un poco a la profundidad, para que así Jesús pudiera predicarle a esa multitud que estaba escuchándole y que estaba guardando su mensaje. Entonces Pedro, en medio de su cansancio, de su debilidad, lo hizo. A pesar de estar cansado, tuvo la sensibilidad de escuchar a Jesús y de seguirle. Cuando Jesús termina, reta a Pedro, a Santiago y a Juan a volver a intentar, volver a visitar el área de su fracaso y su frustración en la vida. Los invita a pescar de nuevo. Y Pedro le hace caso. Y de ahí pescaron tanto que tuvo que llamar a par de barcazas más y por poco se hundían de tanto pescado que tenían, ¿no? Y ahí la pesca milagrosa. Qué bueno que Pedro pudo hacerle caso a Jesús dentro de su frustración y su cansancio, porque Jesús se manifestó en su vida. Y así, reconociendo que estaba delante de algo que era superior a sí mismo, algo mucho más grande que él, se humilla, humildemente se arrodilla ante él y le dice: apártate de mí, que soy pecador. Bien. Y ahí, justamente, cuando Pedro reconoce que él es poco y que está ante alguien mucho más grande que él, cuando ve quién es él ante Jesús, en otras palabras, cuando se encuentra con una visión real,
como criatura humilde ante Dios es que Jesús ve en él a alguien digno y le da una misión. Y ahí es que Jesús lo llama para que le siga y le dice, no temas. Y ahí yo añadiría, no temas a tus fracasos, no le temas a tu debilidad, no le temas a tu cansancio, no le temas a tus frustraciones, no le temas a todo lo que es imperfecto, incompleto en tu vida, porque yo voy a ocuparme de eso. Ese es ese no temas que Jesús le responde a Pedro. Y le dice, desde ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Y ahí fue cuando Pedro le siguió. Y eso es lo mismo, ¿no? Que tiene Jesús para nosotros, ¿no? Nos pide que aún si estamos cansaditos del camino de nuestra vida, si nos sentimos frustrados, si nos sentimos fracasados, ¿no? Inadecuados, indignos, que no tengamos miedo a salir al encuentro con Jesús, a escucharlo, a permitirle que entre a nuestras vidas, porque Él puede trabajar con eso. Él puede trabajar con nuestros fracasos, Él puede trabajar con nuestras frustraciones, Él puede trabajar con nuestra debilidad y nuestro cansancio. Él puede. Y eso mismo es el sentimiento que tenía Isaías en la primera lectura. Bien, Isaías en su visión con Dios se encuentra poca cosa, se encuentra humilde ante lo que es Dios, ante la realidad de Dios. Y ahí es que Isaías dice, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. Y ahí es que Dios le dice, no te preocupes, yo trabajo con tu impureza, yo te hago impuro. Me encanta lo que responde Dios a Isaías. Bien, ¿a quién llamaré? Le dice. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Y así, finalmente Isaías entendiendo que Dios también puede trabajar con su impureza, con su manera inadecuada, ¿no? Pero partiendo de su humildad, es que le dice esto. Y finalmente Isaías dice, aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, úsame. Úsame así como estoy. Débil, úsame así como estoy, fracasado. Úsame así como estoy, impuro, inadecuado. Úsame porque solo tú sabes sacar provecho de todo esto. Y asimismo Pablo, en la segunda lectura, responde, ¿no? Él reconoce, Pablo, en la segunda lectura de la primera carta a los Corintios, que Jesús llamó a todos sus apóstoles, ¿no? Para que llevaran su misión de salvación. Y cuando se refiere a sí mismo, dice, finalmente se apareció también a mí. Y habla de un lenguaje completamente fuerte, le dice, ¿no? A mí que soy como un aborto. Porque él se reconoce como aquel que persiguió a su iglesia. Bien. Pero asimismo, él también predica la salvación. Bien. Él reconoce que aún con todo su pecado y con toda la sombra que la había arrastrado, que Jesús lo utiliza también a él. El punto en común entre Isaías, Pablo y Pedro es
ver realmente quiénes son ante Dios. Humildemente ponerse a la disposición de Dios. Y solamente así Dios, dentro de nuestra visión real de quiénes somos ante Él, es que puede utilizarnos. No importa cómo estamos. Lo que importa es cómo nos vemos. Podemos ser todo lo imperfecto del mundo, todo lo inadecuado, indignos, impuros, pecadores, pero tenemos que tener una visión real de quiénes somos ante Dios. Y solamente así es que Dios puede utilizarnos, puede sanarnos, puede enviarnos. Así que ofrezcamos nuestros corazones humildes ante Dios. Y a pesar de cómo nos sintamos, dejemos que Jesús se cuele discretamente a nuestras vidas, que nos rediseñe, que nos remodele y que nos invite junto a Él a profundizar, a ir un poquito más allá de lo que hemos llegado hoy en día. Cuando finalmente, dentro de nuestra humildad, reconocemos nuestra necesidad de Dios como criaturas, entonces Jesús nos dará nuestra misión. Todos nosotros podemos ser dignos. Nosotros podemos ser enviados, si le permitimos. Así que Dios me los bendiga a todos. Vamos a mantenernos humildes, a entregarle a Jesús lo que somos. Él sabe trabajar con eso. Dios me los bendiga y seamos santos.